solo por hoy recuperar y decidirme conservar mi integridad. ¿Qué es Al-Anon? Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de hombres y mujeres que son cónyuges, parientes, amigos de alcohólicos. Al-Anon no está afiliada a ninguna secta, religión, entidad política ni organización. No entra en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No se pagan afiliaciones. El único propósito es ayudar a familiares y amigos de los alcohólicos. Pero para mi concepto personal es para ayudar a vivir, ayudarse uno mismo a cambiar de vida, de actitud. Si está buscando una solución a la convivencia con un bebedor problema, en Al-Anon podemos brindarle ayuda. Hemos conocido la desesperación y el desamparo y hemos visto a nuestros seres queridos en sanatorios, hospitales y cárceles. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede contribuir a su recuperación. Entonces, este espacio está dedicado a los 36 principios de los grupos de familia Al-Anon. También escuchábamos esa canción de fondo que ya es una insignia de este programa, que es la oración de la serenidad. Me encanta esa oración. A mí de verdad hace muchísimos años me despertó la mente. Dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el clima, yo no puedo cambiar muchísimas cosas. Valor para cambiar aquellas que puedo. ¿Qué puedo cambiar? Mi actitud frente a las problemáticas, mi actitud frente a lo que estoy viviendo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias a los que se conectan, a los que se van a conectar y a todas las personas que hacen posible que este espacio esté aquí. Gracias a Dios por la recuperación de mi madre. Y doy gracias por permitirme estar aquí cuidándola, apoyándole, brindándole todo mi amor. También quiero saludar hoy a la gente de todo España, México, Costa Rica, Chile, Perú, a Casillas, Villavicencio, a toda la gente de Al-Anon en más de 130, 140 países donde están. Ahí quiero que llegue este abrazo y esta fraternidad. De verdad que no se imaginan cuánto amo a esta hermandad, tanto como amo también a la hermandad de Alcohólicos Anónimos. Han sido unos grupos que me han ayudado a entender el por qué a veces vivimos tan mal creyendo que vivimos bien. Y eso es como lo peor, porque es esa negación que no nos deja progresar. Hoy tengo bastantes audios, voy a tratar de poderlos escuchar todos, porque valoro muchísimo el tiempo que se han tomado estas personas para grabarlos haciendo estas lecturas, el tiempo que se han tomado para enviármelos y para ser parte de este programa. Entonces vamos a escucharlos todos y a entrar en materia. Entonces vamos a trabajar hoy el 8º paso. Hicimos una lista de las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Este paso se divide en 2 partes. Primero, hacer la lista de las personas, que podemos utilizar la lista del 4º paso, pero recordemos algo. En el 4º paso estamos pendientes de qué nos hicieron y cómo nos sentimos con eso que nos hicieron. Aquí en el 8º paso es qué les hice yo. Eso es doloroso, eso es dolorosísimo, porque muchas veces nos justificamos. Y ahí sí que me ha dolido a mí, por ejemplo, sobre todo con mis 2 hijas mayores, bueno, con las 3, pero especialmente mi hija mayor.
porque fui una mamá muy psicorrígida, muy drástica, una mamá opresora, y pues yo no lo hacía porque yo fuera mala, pero sí lo hacía creyendo que lo que hacía estaba bien. Y amo a mi hija que está ahí en España. Hija, no sabe cuánto te amo, inmensamente te amo. Y todo lo que yo hice creyendo que era lo correcto. Pero no importa, porque no lo hice porque fuera una mamá mala, lo hice porque creía que eso era lo que estaba bien y que era la mejor manera de educarla. Entonces, de lo que yo tengo doy. Por eso es tan importante. ¿De qué me estoy llenando hoy? Si yo me lleno de odios y rencores, eso transmito. Pero si yo estoy llena de amor, llena de sabiduría, llena de un conocimiento sano para poder brindarle a otros ese amor, fantástico, porque eso es lo que voy a estar transmitiendo a otros. Y la segunda parte dice, estimula a reparar el mal voluntariamente. Estimula a reparar el mal voluntariamente. Recordemos que en el 8º paso solo nos preocupamos por hacer esa lista de las personas a quienes hemos perjudicado, que hemos dañado, que hemos herido de una u otra circunstancia. Vamos a irnos de una vez con el primer audio. Buenos días. Soy miembro agradecido de Al-Anon. Del libro Descubramos nuevas opciones, página 123, 8º paso. Percibí con claridad que me correspondía estar al inicio de la lista de personas a las que había perjudicado. Reparar el mal causado a mí misma en el 9º paso ha sido verdaderamente gratificante. Tratarme con amor y respeto, ocuparme de mi salud de manera oportuna, aceptar mi humanidad y permitirme gozar de momentos alegres son tan solo algunas de las formas en que he recuperado la relación con mi verdadero yo. Hoy reconozco mis logros, aprovecho mis virtudes y me río de mi seriedad. Comparto con franqueza y me regocijo en la voluntad de continuar mi viaje en Al-Anon. Permitirles a mi poder superior y a mi familia Al-Anon que me quieran tal como soy me ha demostrado que mi espíritu está vivo y que soy capaz de amarme a mí misma. A la vez, ser amiga de mí misma me ha enseñado a hacer nuevos amigos. Como fruto de eso, he podido entablar amistades significativas. Vamos a escuchar el que sigue de estas lecturas y ahí sí entramos a reflexionar un poquito sobre esta lectura que me ha impactado muchísimo. Segunda lectura del libro Descubramos nuevas opciones, página 180. Cuando estuve lista para poner los pasos 8º y 9º en acción, preparé una lista de personas, lugares y cosas que había perjudicado. Supe que era el momento de regresar a donde mi ex esposo vive y proceder a repararle el mal causado. Los años de resentimiento al final se habían convertido en una carga demasiado pesada para mí. Confié mi conciencia de goma y mi corazón de cemento al cuidado de un poder superior bondadoso. En 3 meses repletos de recuperación, reuní el valor de escribirle 2 cartas para repararle el mal causado. Eran cartas sencillas, pero sinceras y escritas con el corazón. Mi ex esposo se sintió agradecido de recibirlas y yo sentí que la liberación de la culpa y del resentimiento agrietaba el cemento de esos muros de temor. Gracias, Susi, por esos audios. Gracias por estar aquí, por existir y por apoyar este programa y sobre todo estos 60 minutos que vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Me corresponde estar en la primera lista. Hace muchos años yo no era importante para mí. No tenía tiempo de arreglarme, no tenía tiempo de arreglar mis uñas, no tenía tiempo, no solamente tiempo económico, sino tiempo y lugar, porque siempre habían otras cosas mucho más importantes que hacer. Entonces, escuchando este paso me doy cuenta que debo ponerme en la primera lista. Yo fui una de las personas que más me hice daño. ¿Cómo me hice ese daño? Permitiéndole a otros
que me lastimaran, permitiéndole a otros que abusaran en muchos sentidos de mí. Pero aquí no estoy en el plan de víctima, sino ya reconocer que si yo permití que el otro me insultara, o sea, ahí tengo mi responsabilidad. Pero antes justificaba. Es que yo le dije porque él me dijo. No, aquí es hacerme responsable. Y aquí, por ejemplo, me doy cuenta de cuánto daño, como decía, hice a mis hijas, cuánto daño hice a mi esposo, porque justificaba que porque él llegó borracho, o que porque él no compró, o que porque él no hizo. Entonces yo le dije, hoy reconozco que yo tengo que hacerme cargo de todo aquello que yo le hice daño. Hay algo muy importante, y es que él ya murió en el 2008. Y esta es una preparación para darme cuenta de que aunque él esté muerto, hoy yo puedo reparar mis daños. ¿Cómo? Pues esta es una preparación en el 8º paso, pero en el 9º paso es donde vamos directamente a reparar el mal causado. Dice, mi verdadero yo, reconozco la importancia que tengo. Si yo me amo, si yo trabajo en mí, si yo me recupero, puedo ayudar a mis hijas, puedo reparar ese daño que hice y puedo darme cuenta de cuántas cosas he dejado de hacer y hacerme responsable. Y también me doy cuenta de cuántas virtudes tengo, de cuántas cualidades poseo. Permitir que me quieran tal como soy, no necesito aparentar, no necesito ponerme máscaras, ya aquí tengo que quitarme las máscaras para que la gente simplemente me quiera tal como soy. Y la idea es esa, la idea es que yo soy lo que soy aquí y en cualquier lugar, no importa con qué personas esté, debo ser la misma Gloria, no aparentar lo que realmente no soy. Dice en el otro audio que escuchábamos, cuando estuve lista, proceder a reparar el mal causado. Escribir cartas es una muy bonita terapia, la de escribir antes de ir a reparar, porque a veces estamos llenos de ira, llenos de rabia, llenos de resentimiento, y cuando hacemos la terapia de escribir, ahí se nos sale toda esa rabia, hacemos esa catarsis y podemos liberarnos para poder estar con la otra persona y sobre todo liberar esas culpas, liberar aquello que nos ha perjudicado. Sigue aquí, dice, después de revisar o examinar con minuciosidad nuestra lista, estamos listos para abordar la segunda parte del 8º paso. Estar dispuestos es la clave. El 8º paso nos encamina a la acción y a seguir intentándolo hasta estar dispuestos. Tal vez no de primera puedo llegar yo y decir, no, yo insulté, yo ofendí, yo hice tal cosa, y no, ya voy y le digo, oiga, qué pena, me perdona, me disculpa, la embarré. No se puede de primerazo. De ese primerazo no se puede, porque o el ego no nos deja, si no hemos trabajado los pasos anteriores, pues mucho menos. Y lo otro es que tal vez no ha habido una preparación suficiente para poderlo hacer de manera correcta. Si continuamos concentrándonos en nosotros mismos y en la parte que nos corresponde, podemos realmente hacernos cargo de qué es lo que tengo que trabajar. Vámonos a escuchar el otro audio. Buenos días para todos. Mi nombre es Mary, pertenezco a los grupos de familia Lanón. Quiero agradecerle a la señora Gloria Barbosa que me ha invitado a compartir esta lectura del libro A Latín, un día a la vez, página 161, que dice así: en el pasado yo perjudiqué a muchísimas personas, familia, amigos e incluso espectadores inocentes. El 8º paso me pone en disposición de hacer rectificaciones. Se parece al 6º paso porque me demuestra
que estar dispuesto es tan importante como hacerlo. Parte de estar dispuesto es anotar los nombres en una lista. Decir que todo fue error de ellos resulta más fácil para mí. Pero el escribir sus nombres me ayudan a enfrentar el hecho de que he perjudicado a otra gente. Hacer mi lista no significaría nada, a no ser que esté dispuesto a hacer algo al respecto. Puedo darle largas al asunto y dar un montón de pretextos, pero mi poder superior no me lo va a permitir. Él quiere que yo esté dispuesto a disculparme para que cuando llegue el momento de rectificar mis errores sea mucho más sincero. Para reflexionar. He perjudicado a mucha gente y por eso me siento muy mal. Sé que tengo que pedir que me perdone, pero antes debo estar dispuesto a realizarlo con toda sinceridad. El 8º paso me guía para lograrlo. Cuando complete la lista y piense seria y verdaderamente en hacer mis rectificaciones con ellos, estaré dispuesto a expresar con toda sinceridad: lo siento. Muchas gracias. Bye. Mary, estar dispuesto. En el pasado he perjudicado a mucha gente, tal vez sin siquiera darme cuenta a cuánta gente he perjudicado. Pero aquí por lo menos nos dice en este 8º paso que debo estar dispuesto. Debo tener, también estar dispuesto es tan importante como hacerlo. Cuando he perjudicado, debe haber sinceridad en mí. Un saludo muy especial para las personitas que se están conectando. Recuerden que pueden hacer los comentarios, dejarlos ahí en el chat. También recuerden que pueden dejarnos información si tienen grupos de Al-Anon donde puedan las personas vincularse. ¿Por qué? Por vía Zoom, vía WhatsApp, en fin, todo esto para que las personitas que no conocen de Al-Anon lo puedan hacer. Este es también una oportunidad para hacerlo de manera de pasar el mensaje, de manera que esto también sea parte de esta información pública, de que digamos, sí, hay unos grupos que nos pueden apoyar, que nos pueden servir para poder ayudar a otros. Es muy importante. Entonces veíamos, en el libro Descubramos Nuevas Opciones, en la página 122, en la página 31, en la 170, en la 172, 176, 179, también en la página 80, en la 188 y en la 268 hablan de este 8º paso para aquellas personas que tienen la literatura de Al-Anon. En el libro Valor para Cambiar está en la página 101, 162, 242, 263, 299 y 356. El espacio es muy corto, por eso trato de manejar apenas algunos audios con estas lecturas para poder seguir adelante. Buena voluntad es la clave a la hora de remover viejas heridas. Esas cosas no nos gustan, es más fácil como tirar la basurita debajo del tapete y que mejor no porque me duele. Pero por eso se dice que este paso es tan doloroso, porque aquí es donde se me cae el ego y donde necesito precisamente aceptar cuáles son los daños que yo he hecho y ir al 9º a repararlos. Pero vamos a escuchar el siguiente audio. Lectura tomada de nuestro libro Al Latín, un día a la vez, página 233. No creo que haya alguien que pueda decir que nunca ha perjudicado a nadie. Todos nosotros cometemos errores, ya que no somos perfectos. La persona que más perjudiqué fue a mí mismo. Durante mucho tiempo sentí autocompasión. La preocupación, el temor, el odio y la vergüenza que sentía por mi familia me hizo sentir inseguro. No tenía confianza en mí mismo ni podía aceptarme.
Después de examinarme atentamente, ahora que me doy cuenta de que tengo que incluirme en mi lista de enmiendas, tengo que estar dispuesto a disculparme ante mí mismo si quiero dejar atrás el pasado y seguir progresando en el programa. Para reflexionar, si realmente me he dejado ir cuesta abajo, el 8º paso me ayudará a cambiar esta situación. En vez de autoconmiserarme, puedo prepararme para decir, lo siento mucho, y estar dispuesto a ser bueno conmigo y con los demás. Gracias, Irma, desde México. Todos hemos perjudicado a alguien de una u otra manera. Dejar las cosas en el pasado y seguir adelante. Dejar de autoconmiserarme. Es que pobrecita de mí, que me tocó casarme o vivir con un borracho. Y es que a mí que me tocó, y yo que era tan buena. Y ahí se nos viene el sentimiento de autocompasión y nos daña todo. Pero detrás de esa máscara de tan buena, ¿cuánto daño hice? ¿Cuántas cosas le cobré al otro? ¿Cuántas veces me dediqué a dañar a las personas? Me acabo de recordar de un chiste de una amiga que dice que como el ganso le dice a la gansa, ven, gansa. Entonces, ¿cuántas veces por venganza nos hemos dedicado a hacer cosas dolorosas y no nos damos de cuenta? Si nosotros decimos, no, soy una santa paloma, y de palomitas no tenemos nada. Una buena voluntad es la clave a la hora de remover viejas heridas. ¿Qué queremos decir cuando decidamos cuando nos damos cuenta que hemos causado daños a otras personas? ¿Qué queremos decir? ¿De qué manera lo vamos a decir? ¿Qué tipos de daño hemos causado a la otra persona? Eso es muy importante darnos cuenta. ¿Qué tipo de daño? ¿Y qué es un daño? Es el resultado de un choque de los instintos que le causó a alguien un perjuicio un perjuicio físico, mental, emocional o espiritual. ¿De qué manera hemos dañado? Y aquí es muy importante darnos cuenta de eso. El daño que hemos hecho ha sido físico, el daño que hemos hecho ha sido emocional, el daño que hemos hecho ha sido espiritual. Identificar esa clase de daño es muy importante. Si yo estoy de mal genio, despierto la ira en otras personas. Si mentimos, privamos al otro de sus bienes materiales y de su seguridad emocional y de su espíritu. Si nos comportamos de forma egoísta en la parte sexual con mi pareja, es posible que provocamos los celos, la angustia y los deseos de devolverle con la misma moneda. Entonces vemos ahí esta parte para muchos que hemos sido parejas, digo hemos porque yo ahorita no tengo pareja, pero para aquellos que tienen pareja, ¿cuántas veces, cuánto daño le hemos hecho a nuestra pareja rechazándolo? Sencillamente porque es una manera de vengarnos de alguna cosa o problemática que haya hecho y no nos damos cuenta de que esto es un daño que yo estoy haciendo y no lo reparo. Entonces así podemos reconocer cuántas veces también lo insultamos, lo ofendemos o cuántas veces hemos ignorado a la persona, porque no solamente se daña diciendo cosas, también se daña, como dice Salvador Valadez, con los silencios pinches, cuando no hablamos, cuando no expresamos, cuando no decimos, y ahí estamos dañando a la otra persona, estamos ocasionando esos daños. Para eso es este 8º paso, para descubrir esa lista. ¿A quién he dañado? A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Y tiene que ser una lista por separado de cada persona
y de cada cosa para así poder prepararme para ir a repararlo. Lectura tomada de nuestro libro A latín, un día a la vez. En el pasado, yo perjudiqué a muchísimas personas, familia, amigos e incluso espectadores. El octavo paso me pone en disposición de hacer rectificaciones. Se parece al sexto paso porque me demuestra que estar dispuesto es tan importante como hacerlo. Parte de estar dispuesto es anotar los nombres en una lista. Decir que todo fue error de ellos resulta más fácil para mí, pero el escribir sus nombres me ayuda a enfrentar el hecho de que he perjudicado a otra gente. Hacer mi lista no significa nada, a no ser que esté dispuesto a hacer algo al respecto. Puedo darle largas al asunto y dar un montón de pretextos, pero mi poder superior no me lo va a permitir. Él quiere que yo esté dispuesto a disculparme, para que cuando llegue el momento de rectificar mis errores, sea mucho más sincero, para reflexionar. He perjudicado a mucha gente y por eso me siento muy mal. Sé que tengo que pedir que me perdonen, pero antes debo estar dispuesto a realizarlo con toda sinceridad. El octavo paso me guía para lograrlo. Cuando complete la lista y piense seria y verdaderamente en hacer mis rectificaciones con ellos, estaré dispuesto a expresar con toda sinceridad, lo siento. Lo siento, te amo, gracias, son unas frases muy bonitas. Entonces vemos aquí que no basta con hacer la lista, no basta con hacer la lista si no estoy dispuesto a trabajar para poder hacer el siguiente paso, que es el noveno, que es el de reparar el mal causado. Es importante que haya esta disposición. Y en este cuestionario también podemos cuántas veces hemos sido tacaños, insensibles, fríos, tacaños en todos los aspectos, porque no solamente en el aspecto económico, sino tacaños cuando nos negamos a dar un abrazo, tacaño cuando nos negamos a dar un beso, tacaño de pronto cuando alguien llegó y tenía la esperanza de que yo lo consintiera, lo abrazara. Suele pasar mucho con nuestros hijos, en aquellos momentos de tanta agresividad, de tanto daño. ¿Cuántas veces mis hijas necesitaban o deseaban un abrazo y yo no se los di? No se los di. ¿Por qué? Porque creía que darle un abrazo me hacía vulnerable. Darles un abrazo era como dar el brazo a torcer. Pero ahí cuánta ignorancia. Dice el padre Ignacio Ranallaga, si tan solo comprendiéramos no necesitaríamos perdonar. Hoy comprendo que yo estaba muy mal, que estaba muy enfermo. Por eso hoy estoy aquí. Por eso, porque necesito recuperar, necesito sanar todo aquello que estaba roto para cortar la cadena y que no siga trascendiendo en mis hijas y para poder reparar esos daños en vida. Ahora, aquí, ¿cuánta gente se ha ido ahorita a través de esta pandemia? ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántos seres queridos? ¿Cuántas personas a las que se les quisieron decir te amo y no lo hicieron? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos seres queridos? Porque no había tiempo, porque después lo hago. Y de pronto nos hemos quedado con la lista, pero de nada sirve la lista si no ejecuto la acción. Cuando somos irritables, criticones, malgeniados y cuando atentamos, cuando entendemos mejor, cuando no atendemos bien a un miembro de la familia, cuando eso que decimos es que me cae gordo, me cae muy mal, entonces le hacemos desplantes, simplemente no los atendemos o no hacemos favores. ¿Por qué? Porque nos cae mal. Intentamos dominar siempre, dirigiéndoles de cómo deben hacer, cómo deben vivir. Siempre yo vivía diciéndole a otros qué debían de hacer con sus vidas, pero yo no sabía qué hacer con la mía. Entonces imagínense hasta dónde llega el daño.
Lectura tomada de nuestro libro Un día a la vez, página 174. Hoy día consideraré de forma tranquila y profunda el octavo paso. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. El pensamiento central es la disposición a admitir nuestros errores y a limpiar nuestra conciencia del sentimiento de culpabilidad. La única acción exigida por este paso consiste en hacer una lista. Lo consigo cuando permito que mis culpas opresivas y perturbadoras entren en el campo de mi conciencia, listas para ser eliminadas, de modo que no pueden seguir angustiándome. Recordatorio para hoy. ¿A quiénes he perjudicado? Ciertamente a los que viven más cerca de mí, a mi familia. Sé que mi reacción hostil contra el alcohólico ha resultado dolorosa para él. He dañado también a mis hijos al adoctrinarlos sutilmente para que desprecien a su progenitor alcohólico. ¿Les he comunicado mi ansiedad y resentimiento? ¿He descargado mis frustraciones contra ellos? El octavo paso nos coloca en el umbral de la libertad del odio contra nosotros mismos. Abre la puerta a una nueva paz mental que, después de disfrutarla, jamás desearemos perder. Uy, sí, compañera Irma, definitivamente esta lectura me invita, después de encontrar la paz, de encontrar la tranquilidad, ya no la queremos perder. Y ahí decía, ¿a quiénes hemos perjudicado más? A los que están con nosotros, a los que están en nuestra casa, incluso de pronto a los de nuestro mismo vecindario, porque con una mala actitud, de pronto si nos pidieron un favor y no lo hicimos, bueno, qué sé yo. Cuando nos hacemos las víctimas, también estamos perjudicando. La convivencia con nosotros se hace difícil e inaguantable. En la casa, en la oficina y en los lugares donde estamos viviendo. ¿Cuánto daño hemos causado? Hay una pregunta que hace Salvador Valadez y dice, ¿te gustaría vivir con alguien como yo? O sea, ¿te gustaría? O sea, ¿me gustaría vivir con alguien como yo? O sea, anteriormente ni de riesgos. Hoy estoy trabajando para cada día ser mejor persona y ojalá las personas que se acerquen a mí pues puedan conocer realmente esa parte buena, bonita, esas virtudes y también esos defectos que tengo, porque yo creo que no hay seres humanos perfectos en este planeta, pero sí podemos cada día trabajar para pulir más. Somos diamantes en bruto. ¿Y qué necesitamos? Ser pulidos. ¿Cómo? A través de estos 36 principios, si realmente los aplicamos y los trabajamos. Recordemos que este programa no es de promoción. No se trata de que yo diga que he leído 20 libros y ya estoy recuperado. Eso es una gran mentira. No. Puedo llenarme de conocimiento, pero si no me lleno de experiencia, de nada sirve. Como dice aquí, de nada sirve tener la lista en este octavo paso si no se llega al siguiente paso, que es donde está la acción. Cuando revisamos los rasgos de personalidad y nos damos cuenta de que era lo que les molestaba a los demás de nosotros. Esto lo hemos revisado en el cuarto paso. El objetivo de este paso es perdonar los agravios que hemos hecho o nos han hecho, evitando críticas y no exagerando los defectos de los demás y tampoco de los míos. Un enfoque imparcial será nuestra constante. Tenemos que estar ahí en este paso, haciendo esa lista, pero también dándonos cuenta de lo importante que es seguir adelante para poder sanarnos. Vamos, ya no nos quedan sino 2 audios. El último es un poquito largo, pero que vale la pena, por eso lo he querido dejar para el cierre. Lectura tomada de nuestro libro A Latín, un día a la vez,
página 47. Muchos de nosotros sufrimos de culpabilidad. Nos preocupamos por todo lo malo que hemos hecho y dejamos que nuestros sentimientos nos carcoman el alma. A veces creemos que hemos hecho más daño que el que realmente hemos cometido y exageramos desmedidamente las cosas. Cuando dejamos que nuestras culpas nos dominen, nos enojamos con nosotros mismos y nos desquitamos con gente inocente. Los pasos 4 y 5 pueden ayudarnos a librarnos de nuestros sentimientos de culpa. Nos ayudan a localizar la culpabilidad hasta encontrar su verdadera raíz. Después, con el 8º y 9º pasos, podemos hacer las enmiendas necesarias. Al ser sinceros, rompemos el cerco en que éramos presa de la culpabilidad. Ya no tenemos que desquitar nuestra ira en la gente que nos rodea, y así nos libramos de los malos recuerdos del pasado. Para reflexionar. Cuando el sentido de culpabilidad me domina, exagero los pequeños problemas a un grado superlativo y lastimo a la gente a quien quiero. El programa me ayuda a penetrar hasta el meollo de mis sentimientos de culpabilidad. Cuando me enfrento a ellos sinceramente y los enmiendo, me siento libre para empezar bien nuevamente. Libertad, definitivamente este paso nos lleva a una libertad impresionante. Dice, sufrir por culpabilidad. Realmente esto es muy terrible. Pasé mucho tiempo dándome látigo, como ese látigo. Esa palabra, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué le dije? ¿Pero por qué hice? No sirve de nada esa culpabilidad si no tomo conciencia de reparar el daño. Sufrir por culpabilidad es muy duro. Ser sinceros, ya no nos desquitamos con la otra persona, simplemente dejamos que las cosas continúen. Cuando revisamos el objetivo de este paso es perdonar a los agravios que hemos hecho o nos han hecho. Evitar a toda costa estos daños. Este paso es el principio del fin de nuestro aislamiento de Dios y de nuestros semejantes. Este paso es iluminador, es realmente maravilloso. Alguien decía, ¿dónde estaba Dios cuando mi esposo se suicidó? ¿Dónde estaba Dios? Ahí, dentro de él. Pero Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Yo decido qué hacer con mi vida. Yo decido dañarla o decido sacarla adelante. Pero ahí estaba. Él nunca lo abandonó, jamás. Como nunca me ha abandonado a mí en las peores crisis de mi vida. Les confieso, yo también quise morirme. Yo también he querido decir, ya no más. Yo también he querido botar la toalla. Pero cuando me acuerdo que no tengo más con qué secarme, vuelvo y la recojo. Y continúo adelante. La vida es tan dura como yo me la quiera hacer. Porque por difícil que sea esta situación, sé que hay esperanza. Y sé que Dios está ahí conmigo, siempre dentro de mí. Pues podemos hacer mucho daño con nuestras buenas intenciones. Recordemos que el programa dice que si alguien extiende la mano y pide ayuda, porque si alguien no la pide, yo no tengo por qué dársela, porque estaría de pronto interrumpiendo en un proceso que aún no está preparado la persona. Y que hacemos, esto suele pasar con los grupos. Muchas personas quieren introducirle el programa de Al-Anon a otros, pero resulta que esto no es de promoción, ni de involucrarle el programa a otros, sino permitirles que ellos sean los que busquen la ayuda. ¿Cómo
a veces no estamos conscientes del daño que hacemos al otro queriéndolo ayudar y eso no nos corresponde, solamente si realmente nos piden ayuda. Debemos tener en cuenta los instintos a la hora de hacer la lista, así como lo tuvimos cuenta en el cuarto paso. El instinto social, el instinto material o de seguridad, el instinto sexual y recordar su parte primaria y secundaria. El verdadero trabajo es cuando yo digo lo que les hice a ellos, cuántos daños físicos los empujé, qué más les robé, les mentí, cuántos daños materiales, todos las malas emociones, los malos daños, cuántos daños espirituales les hice. Y aquí recuerdo, por ejemplo, uno de esos daños espirituales era avergonzarme de mi padre porque era viejo. Yo era una niña y, mi padre me engendró a mí sobre eso de sus 70 y algo de años. Entonces, yo era una persona de que a mí me avergonzaba decir que mi papá era un viejo en aquellas épocas de mi infancia. Ese es un daño espiritual. Y luego de que ya descubrí que comprendí y que gracias a Dios me dio ese padre de esa edad y pude disfrutarlo hasta los 105 años, que lo contemplé, que lo cuidé, que estuve con él y que lo disfruto. Y hoy soy la mujer más orgullosa de haber tenido un padre como Pablo Barbosa Quevedo, que era un hombre maravilloso, que me enseñó tanto sin siquiera con palabras, sino solamente con su actuar. Entonces, ahí me di cuenta de que yo había hecho ese daño espiritual y por eso lo reparo. Esto hay que hacerlo uno por uno, o sea, esta lista debo hacerla uno por uno, como ya lo habíamos dicho, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposo, bueno, en fin, uno por uno. Lo que hoy niego, con el tiempo lo reniego. Si no soy honesta, si no trabajo realmente en mí, pues difícilmente. Nos justificamos para no crecer. Perdimos oportunidades, perdemos cosas, pudimos aprovechar muchas cosas, pero sin embargo no lo hacemos. Entonces eso nos lleva a sentimientos de culpabilidad. En este paso reconozco que le hice a los demás, a los otros, qué daño, y para poderlo reparar en el 9. Aquí entonces es esa preparación, porque no puedo llegar al 9 paso, por ejemplo, una pareja que está arrepentida porque le fue infiel a la esposa o al esposo, y yo no puedo llegar allá a decirle al otro, oiga, perdóneme porque es que yo le fui infiel y el otro no sabía. Eso no se puede hacer. Por eso hay que hacer una preparación, conseguir las palabras adecuadas para poder darme cuenta de este daño. Entonces, perdón porque fui muy insensible, perdón porque te falté, qué sé yo. Entonces ahí encontramos que podemos hacer en esta preparación para poder reparar estos daños. Vámonos a ir, también se dice por ejemplo que lo puedo hablar ya sea con la madrina en la tribuna, para irme preparando, imaginándome que tengo a la otra persona enfrente y que se lo estoy diciendo. También hay una bonita terapia que es con una silla vacía. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. También tengo que tener en cuenta dónde voy a hacer esta reparación, cómo voy a preparar el ambiente, el sitio, el lugar, qué tiempo. Si no se ha hecho un cambio de actitud con los anteriores pasos, pues difícilmente voy a poder hacer este 9 paso, que es la razón de este 8 de prepararnos, de llegar allá. Vámonos a escuchar el último audio ya para cerrar la transmisión. Hola, muy buenos días, querida Gloria. Buenos días a toda la gente bonita que te sigue. Soy Jessie, les saludo desde Los Cabos, Baja California Sur, en México.
y bueno, pues soy hija, esposa y familiar de alcohólicos. Y hoy estoy muy contenta gracias a mi poder superior que me permite contribuir con un granito de arena en esta labor incansable y constante de Gloria. Bueno, pues el octavo paso dice a la letra: hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Bueno, nos habla de elaborar una lista y efectivamente solo eso. Este paso no tiene nada más que tomar una pluma, un lápiz o lo que usted quiera con una hojita y vamos a buscar nombres, ¿verdad? De aquellas personas a las que nosotros ofendimos o les hicimos algún mal, ¿verdad? Y bueno, pues el objetivo de este paso es librarnos de los recuerdos de vergüenza y dolor que originaron estas sensaciones de culpabilidad. O sea, en este paso, una de las razones por las que lo quiero hacer es porque quiero tener una conciencia tranquila. Es indispensable este paso después de haber trabajado. Precisamente los pasos tienen un orden muy importante, ¿no? En el cuarto paso, cuando yo hago ese examen minucioso de conciencia, pues platico, comento, relato todo aquello que me sucedió y que vengo arrastrando desde mi pasado, cosas que quizá yo había olvidado o tenía en mi inconsciente, ¿verdad? O aquellos recuerdos que yo quiero olvidar, pero que de cierta forma me están afectando. Entonces, en el octavo paso, al yo tomar ese recuento, puedo darme cuenta que había yo ofendido a gente, que había hecho a lo mejor algunos daños irreparables, que a lo mejor había sido yo desconsiderada, egoísta, herí, fui desconsiderada principalmente, ¿no? Muchas de las situaciones que yo hice en el pasado fueron algunas tomadas por venganza, ¿no? O recuerdo que mi ego todo lo justifica. Entonces, cosas que yo hice en el pasado que decía, bueno, él empezó primero, o se lo merece, o es que tenía que hacerlo. Y yo me di cuenta, siguiendo mi programa, que yo no era Dios, ni para ser verduga, ni para castigar, ni para tomar por mi propia mano venganza de las situaciones. Yo no causaba, ni curaba, ni controlaba lo que la demás gente hacía. Se trataba en este camino de mi recuperación, que son los pasos, conocerme a mí misma y saber qué fue la naturaleza exacta de la situación que hoy me tenía donde yo estaba. Entonces, si yo quería tener una vida tranquila, feliz, íntegra, yo tenía que ir a hacer esas limpiezas. Entonces, el octavo paso me dice perfectamente, me hace ver que yo estaba aislada de Dios y el mundo. Entonces, esta lista me va a liberar, ¿verdad? De ese aislamiento. Me va a permitir poder ver a los demás de manera normal cuando yo tengo que darme cuenta qué fue lo que hice, que me hizo darle la espalda a los demás o desviar mi atención o irme alejando. Y me percato en este paso que muchas de esas actitudes fueron mías hacia los demás y otras quizá de los demás hacia mí, pero principalmente me hace pensar todo este camino de la recuperación que a la persona que más he dañado es a mí misma. Entonces, simplemente el iniciar esa lista con mi nombre y decir cómo puede un ser humano vivir aislada de Dios y el mundo, yo creo que esa era un perdón muy grande que tenía que hacer a mi propia persona. Saber que me dañé, de poder disfrutar relaciones sanas, de darme cuenta que muchas de las cosas que yo hice, por ejemplo, ¿no? La literatura en los primeros 12 pasos trata de ver precisamente esta situación por la que yo llego a un grupo. Llego en el único requisito de sentirme afectada o creer que me afectó la manera de beber de un familiar, amigo allegado, y efectivamente mi relación tan destructiva con esa persona. Y me di cuenta que este tipo de situaciones en las que yo convivía con aquellos era
con buena intención, no bebas, tratar de corregirlos, tratar de ayudarles. O sea, también darme cuenta en esta lista que yo me justificaba diciendo que lo hacía por el bien de los demás. El programa, los instrumentos y las herramientas me dicen que yo soy un ser irresponsable cuando empiezo a resolver, rescatar, usurpar responsabilidades de los demás, que yo me hago irresponsable cuando hago las responsabilidades de los demás, como era pagar las cuentas y no permitir que los demás lo hicieran, por sentir a lo mejor que yo podía, que yo era un ser autosuficiente y que esa persona, pues de esa manera yo la podía controlar. Entonces me doy cuenta de esta relación tóxica que yo tengo con esa persona, en donde efectivamente me hago daño yo y hacía daño a las demás personas, pero mi mente me hacía ver que yo tenía la buena intención de ayudarlo, corregirlo, decirle qué es lo que tenía que hacer y hacer sus responsabilidades. Entonces ese daño es en primer lugar a mi persona, pero también hacia los demás. Entonces yo creía también que aquí yo iba a saber que todas mis faltas que había yo cometido con las demás personas, incluyéndome a mí, eran causadas por mis defectos de carácter, pero no, porque muchos de ellos, considerándome yo una persona con esas virtudes de las que Dios me posee, como bondadosa, amorosa, comprensiva, tolerante, respetuosa, muchas de esas actitudes eran bien intencionadas, pero mi juicio no era sano. Dice el segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros nos devolvería el sano juicio. Entonces efectivamente yo llego a un programa haciendo las cosas como dice Albert Einstein, ¿no? Locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces mi manera de actuar aparentemente por querer ayudar a los demás, a lejos de ayudarlos, contribuía yo de manera negativa a que esas personas tocaran su propio fondo de sufrimiento. Me metía tanto en la vida de los demás pretendiendo que les hacía un bien, desviando la atención en mí misma, que es una de las características de la neurosis, ¿verdad? La neurosis dice que en lugar de atender mi vida, me distraigo tratando de resolver la vida de los demás. De esa forma me hago daño y le hago daño a los demás. Entonces, yo aquí me doy cuenta que con esta lista que yo voy elaborando de personas que afecté, muchas de ellas creía yo que las había afectado. Muchas de ellas sí podía darme cuenta, tomando una conciencia un poco vaga, pero no del todo ilógica, sino a veces con razón. Decía yo, ay, fui muy mala con mi hija, o le pegué a mi hija, me equivoqué, la regué, hice mal, mas sin embargo ahí lo dejaba y decía, ok, no pasa nada, trataré de ser mejor, y me veía volviendo a hacer ese daño, principalmente a los seres que más quiero, ¿no? A mis hijos o a mis padres, a lo mejor contestando mal, y de repente decía, bueno, pues me exalté, pero no había nunca una retroalimentación, un perdón. O sea, sí aprendí a que una manera de realmente querer hacer las cosas bien es, hice una falta, sí, lo reconozco, sí, lo lamento, sí, estoy dispuesta a ya no volverlo a cometer. Efectivamente. Y el tercer paso de esta búsqueda de una tranquilidad y un perdón era en reparar ese daño, enmendar esa actitud. Entonces yo solo me quedaba en, ok, me equivoqué, lo siento, porque mi soberbia no me permitía, mi orgullo, ¿verdad? Mi arrogancia no me permitía doblar rodilla y decir, perdóname, hice mal, fui movida por esta emoción. O sea, nunca buscaba yo esa reparación. Me quedaba simplemente en el que, ok, ya haré mejor. Pero como soy una persona enferma que carece de sano juicio, esa locura, ¿no? De decir, lo haré mejor. Cuando la emoción se adueñaba de mí, yo era movida por impulsos emocionales y sentimentales que me hacían reaccionar en piloto automático sin pensar antes de hacer. Entonces me di cuenta que las herramientas del programa como Detente, Piensa, me llevaban a valorar las situaciones, ¿no? Entonces en este octavo paso me doy perfectamente cuenta de a quiénes dañé,
que si exageraba yo en creer que había cometido la falta y que decía, híjole, esta persona no la puedo ver porque de seguro está bien enojada conmigo, y me doy cuenta que realmente yo no había causado ahí un daño. Entonces esta lista me sienta los pies en la tierra, me sienta en la realidad y me dice, estas situaciones sí dependen de mí. Estas situaciones a lo mejor no son tan complicadas. Entonces, en apoyo con mi madrina, puedo elaborar esta lista, y la hice yo de manera escrita, poniendo por las personas a las cuales creía yo que les había hecho daño, y como les repito, principalmente fue a mí. Entonces, al final pude darme cuenta que me quedé con una conciencia tranquila, pude tener más comprensión, amor, tolerancia, respeto conmigo misma, pero sobre todo me deshice de todos aquellos sentimientos de culpabilidad que yo tenía, de aquellos recuerdos dolorosos y vergonzosos que tenía en mi pasado. Y como estuve yo dispuesta a enmendar todo lo que había yo hecho mediante esta lista, estoy enteramente dispuesta a que Dios siguiera trabajando conmigo y a reparar el daño que había yo causado. Entonces, en esta lista ya tengo unos nombres que me van a servir para mi siguiente paso. Muchísimas gracias por su paciencia, y muchísimas gracias, Gloria, por la invitación, y un fuerte abrazo a todos. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Amén, 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 mi querida Jessie. Yo creo que más claro no ha quedado ese resumen que nos ha hecho nuestra amiga Jessie de Los Cabos, México, California. Y para cerrar este octavo paso, recordemos, voy a dejar en la descripción de la página cuándo queda en qué horario va a quedar estas transmisiones los días martes, para que no se me crucen con las terapias de mi madre. También quiero recordarles los contactos de los grupos Camino de Esperanza, que es un grupo de Al-Anon de Villavicencio, el 311-249-4465, el 311-498-4303. Grupo Nuevo Despertar, 310-323-8301 y 312-450-6093, son grupos de Villavicencio. Bueno, creo que hay un grupo que tuvo que cerrar por cuestiones de pandemia, creo que es Semillas de Amor. Voy a sin embargo, a dar el número 310-55-78-768. El siguiente grupo es La Esperanza. Estos grupos de los que estoy dando esta información son de Villavicencio, Meta, Colombia, para los que quieran acercarse a ellos, llamar y hacer parte de esta hermandad. 311, Grupo La Esperanza, 311-462-6147. También aquí en Acacias hay un grupo que se llama Una Luz en la Oscuridad, y pueden comunicarse al 311-261-8323. 311-261-8323, o también se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp al 314-246-5757. Así es de que, amigos, ya doy por terminado hoy la transmisión. Solo por hoy recuperar y decidirme conservar